Castilla-La Mancha Despierta, hablando de cómo cuidar nuestra salud. Estamos muy acostumbrados a que nos digan los médicos que hacer deporte es bueno para la salud y que previene muchas enfermedades, pero no estamos tan acostumbrados a escuchar que el deporte es o puede ser bueno de manera adecuada, una excelente herramienta terapéutica para multitudes de enfermedades, como por ejemplo las derivadas del corazón. Vamos a hablar ya con Alejandro Berenguel, que es cardiólogo de los hospitales HM/IMI de Toledo. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Doctor, ¿se puede decir que el deporte puede ser una medicina más para los enfermos del corazón? Sin duda. La enfermedad cardiovascular, cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, estamos hablando de la enfermedad que más muertes causa en los países desarrollados. Y esa enfermedad cardiovascular tiene con frecuencia su origen o su raíz en los llamados factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión, el colesterol, el azúcar, la obesidad, el estrés, el sedentarismo, el tabaco. Pues fíjese, el deporte actúa de modo favorable, de modo beneficioso en todos y cada uno de estos factores que yo le he comentado, con lo cual podemos concluir que efectivamente sí, el deporte es una medicina más, pero le diría más. Ahora que está muy de moda hablar de la polipil o la polipíldora, que es juntar varios principios activos en una única pastilla para que el paciente tome menos pastillas al día, el deporte se podría considerar la verdadera polipíldora, porque con una única actuación vamos a actuar en todos y cada uno de esos factores de riesgo y, desde luego, mucho más agradable que tomar pastillas y mucho más económico. Y claro, pero ¿qué precauciones tiene que tener un enfermo del corazón a la hora de hacer deporte? Bueno, cuando hablamos de enfermos de corazón, debe primar la seguridad antes que la eficacia. Es decir, queremos que hagan deporte para que mejoren su perfil de riesgo cardiovascular, pero sobre todo debemos basarnos en unas premisas absolutas de seguridad. Al igual que los fármacos pasan múltiples controles de farmacia para que ese fármaco sea seguro, sea bien tolerado y no dé efectos secundarios, pues con la prescripción del ejercicio debemos hacer exactamente lo mismo. El ejercicio se prescribe, igual que una medicina, y lo que hay que hacer es prescribir adecuadamente la cantidad de ejercicio que debe hacer ese paciente y la intensidad de ejercicio que debe hacer ese paciente. Y para eso tienen que someterse a una serie de pruebas médicas, como pruebas de esfuerzo, ecografías de corazón, etcétera, para ver exactamente cuáles son sus límites de seguridad, en qué rangos de pulsaciones o de frecuencia cardíaca se deben mover para que ese deporte sea hecho con eficacia, pero sobre todo con absoluta seguridad. Y luego también es importante a los pacientes cardiópatas darle una serie de consejos básicos a la hora de hacer ejercicio, como por ejemplo evitar las horas de mayor calor del día o de mayor frío del día según la época en la que estemos, que estén adecuadamente hidratados, que vayan siempre con un teléfono móvil por si surge alguna emergencia o que comuniquen cuál es el recorrido, la ruta que van a realizar. Yo no sé si los pacientes enfermos de corazón en un principio tienen un poco de miedo de respecto a hacer deporte, pero claro, ¿pueden hacerlo solos o es necesario tener algún entrenador, alguien que les supervise? Mire, ha dado usted en el clavo con esta pregunta, porque este es el gran éxito de las unidades de rehabilitación cardíaca. Las unidades de rehabilitación cardíaca que se han popularizado en los últimos años en nuestro país son unidades en las cuales los sujetos enfermos de corazón acuden a realizar ejercicio físico de modo supervisado. Aprenden a hacer ejercicio y aprenden cuáles son las intensidades de ejercicio a la que lo deben hacer. Y después, cuando terminan su periodo de formación de esos 2 meses que están con nosotros, ya lo hacen ellos de modo autónomo e independiente. Pero no todos los pacientes tienen acceso a esas unidades de rehabilitación cardíaca. Y aquí yo creo que la figura del entrenador personal, sobre todo entrenadores personales formados y especializados en enfermos, o sea, no hablamos de entrenadores de deportistas de élite, sino hablamos de entrenadores de pacientes. Creo que son una figura importante y que la van a ser mucho más en los próximos años, porque es una figura que no está del todo contemplada y que creo que tenemos que empezar a dar una vuelta los médicos para incorporar estas figuras en nuestros sistemas. Porque esta figura ahora mismo no existe como tal. Bueno, no existe, existe y no existe. Es decir, es muy paradójico, ¿no? Porque cuando los licenciados en ciencias del deporte estudian la carrera, tienen, digamos, la posibilidad de hacer especializaciones en materia de salud con el fin de hacer esto, de ayudar a pacientes. Pero, sin embargo, luego, cuando nos vamos al mercado laboral y al sistema sanitario, tanto público como privado, esta figura no está contemplada. Yo he tenido la suerte de trabajar en mi unidad de rehabilitación cardíaca con algún especialista en fisiología del ejercicio, licenciados en ciencias del deporte, y desde luego nos ayudan muchísimo a valorar y a diseñar el entrenamiento de nuestros pacientes, sobre todo porque hacemos un trabajo conjunto. El médico, el cardiólogo, el rehabilitador, el fisioterapeuta son fundamentales, pero la figura del entrenador creo que se complementa perfectamente. Por lo tanto, sería fundamental, ¿no?, o esencial, incluir esta figura dentro del sistema sanitario. Yo creo que sí. Es una demanda que vengo haciendo desde hace tiempo y aprovecho estos medios, este magnífico altavoz que me dais para hacer esa demanda. Yo creo que sí, yo creo que poco a poco deberíamos empezar a valorar la introducción de estos especialistas en salud y en ejercicio en nuestro sistema, porque al final el que se va a beneficiar es el paciente, sin duda alguna. Estamos hablando ahora mismo de pacientes que sufren alguna enfermedad del corazón, hablamos ahora del paciente sano.
¿Qué le aporta el deporte? ¿Qué beneficios aporta? Bueno, los beneficios son absolutamente indudables. Yo creo que la clave es que el ejercicio va a conseguir lo mismo que en el paciente, pero con una diferencia. Ese individuo sano todavía no es un paciente, todavía no ha tenido un infarto. Entonces lo que podemos hacer es prevenir ese infarto. O sea, podemos hacer un adecuado programa de prevención primaria. Es decir, si ese individuo sano hace deporte, va a tener menos colesterol, va a tener menos azúcar, va a tener menos peso, va a tener menos estrés, y todo eso va a hacer que ese individuo sano no llegue a ser nunca un paciente. Con lo cual, los beneficios son absolutamente indudables. Está demostrado que aquellas sociedades o aquellos países en los que la gente practica deporte son países más sanos. Y desde luego, en España tenemos la suerte de, ya no solo por nuestro entorno mediterráneo, la dieta mediterránea, el aceite de oliva, sino porque hacemos mucho ejercicio y somos desde luego de los países de Europa con menos tasa de infarto agudo de miocardio. ¿Eso se nota en sus consultas, en sus pacientes? ¿Hacemos deporte suficiente? Sí, y cada vez más. Cada vez más. Y además se nota que cada vez hacemos más deporte con mayor grado de responsabilidad. Lamentablemente, las noticias de muertes súbitas alarman mucho, pero también las campañas de concienciación que hacéis los medios o que nos permitís hacer a través de vosotros son muy importantes para que la gente vaya adquiriendo esa conciencia de responsabilidad. Es decir, yo tengo que hacer deporte, pero lo tengo que hacer con responsabilidad. Lo tengo que hacer sabiendo que solo tengo un corazón y debo cuidarlo. Entonces, sí que se nota. Cada vez más la gente va a hacerse chequeos preventivos. Es decir, yo, igual que llevo al taller al coche, porque quiero hacerle la revisión de que la bujía y el carburador pues no me fallen, pues esto es lo mismo, pero es que nuestro carburador es el más importante que tenemos. Entonces la gente viene, se hace chequeos preventivos y hacemos pruebas con las cuales podemos descartar hasta en un 85-90% potenciales causas de muerte súbita. Cuando el paciente sale de la consulta le estamos diciendo, con un 90% de posibilidades no vas a tener una muerte súbita relacionada con el deporte, y esto es muy importante. Y hablamos de una pregunta que nos hacemos muchos. ¿Hay un deporte para cada edad? Yo diría que sí. Yo creo que a una persona de 65 años que ha sufrido un infarto no podemos recomendarle practicar squash, por ejemplo, porque es un deporte con una carga anaeróbica muy importante que no es absolutamente recomendable. Pero igual que a un chico de 20 años no le podemos recomendar practicar petanca para que haga ejercicio, ¿no? Lógicamente, cada deporte tiene su edad, pero tampoco esto debe suponer ponerle vallas al campo. Es decir, si una persona de 60 años quiere practicar un deporte que en principio lo practica la gente de 40, bueno, vamos a ver si está sano, si tiene una aptitud para el deporte adecuada, y desde luego la actitud ya viene de serie, lógicamente, pues yo creo que esa persona va a poder practicar deporte. Estamos cansados de ver cómo gente de 70, 80 y 90 años corre maratones, ¿no? No digo yo que sea lo más aconsejable, pero hechas las cosas con responsabilidad y con seguridad, pues puede ser posible. ¿Y hay una edad en la que no se recomienda hacer deporte? Yo diría que no. Más que la edad, hay que ver al paciente en su totalidad, ¿no? Una persona muy mayor, con mucha fragilidad, con un grado de osteoporosis muy avanzado, pues hombre, lo que tiene que hacer es un deporte muy adaptado a sus circunstancias, ¿no? Quizás hacer unos poquitos ejercicios para fortalecer la musculatura o darse sus paseitos sería suficiente, ¿no? Pero desde luego lo que debemos combatir es el sedentarismo. No hay ninguna edad en la que se pueda recomendar ser sedentario y ninguna situación. Fíjese, los infartos de miocardio hace 40 años se trataban recomendando al paciente reposo. Se le tenía una semana hospitalizado, durante un mes no te muevas. Hoy es todo lo contrario. Hoy a las 24 horas le tenemos caminando por la planta del hospital y a los 5 días se va a casa y al mes está empezando un programa de rehabilitación cardíaca y haciendo ejercicio y bicicleta y cinta treadmill, ¿no? Con lo cual el deporte es salud y lo que tenemos que luchar es contra el sedentarismo. Hemos hablado de los pacientes que sufren enfermedades cardiovasculares, de las personas sanas, hablamos ahora de los deportistas de élite. ¿También tienen que seguir un reconocimiento, una supervisión exhaustiva o no? Con mucho más motivo. Con mucho más motivo. Los deportistas de élite se someten a unas cargas de trabajo, a unas intensidades de trabajo absolutamente inhumanas para el resto de los mortales. En su caso es absolutamente primordial. Por supuesto, la seguridad debe venir de serie. Lógicamente son individuos que tienen que tener muy claro que su que su corazón está absolutamente preparado para someterse a cargas altas de trabajo. Y ahí también tenemos otra serie de herramientas, porque el cardiólogo deportivo no solo vela por la seguridad del paciente, sino que también podemos de alguna manera orientarle mediante técnicas que disponemos a mejorar su rendimiento. Le podemos hacer una serie de pruebas con las cuales podemos a su entrenador y a él mismo darles un asesoramiento de cómo mejorar su rendimiento de cara a la competición y de cara al entrenamiento. Pero por lo demás son las mismas pruebas, ¿no?, que se puede hacer. Son las mismas pruebas con algunos matices. Les hacemos el electro, les hacemos la ecografía de corazón, les hacemos la prueba de esfuerzo. Lo que pasa es que la prueba de esfuerzo es un poquito distinta. La prueba de esfuerzo que hacemos en los deportistas son pruebas de esfuerzo deportivas, cardiopulmonares, que hacemos con una mascarilla de
acoplada al rostro del paciente para estudiar el consumo de oxígeno que tienen, para estudiar los umbrales aeróbico y anaeróbico. Y mediante estas pruebas no solo vamos a ver a nivel salud, sino que vamos a ver también a nivel rendimiento. Vamos a poder determinar sus umbrales y el individuo, el sujeto entrenado, va a poder mejorar su rendimiento. Y esa prueba del esfuerzo es fundamental hacerla para todos, con diferencias, ¿no?, dependiendo de a quién va dirigido, entiendo. Ahí sobre todo tenemos un límite de edad, ¿no? La enfermedad, la prueba de esfuerzo es una prueba, hablo de la convencional, no la deportiva, ¿no?, que lo que pretendemos es detectar enfermedad coronaria, ¿no? En sujetos por debajo de los 35 años, la muerte súbita relacionada con el deporte no se relaciona habitualmente con enfermedad coronaria, se relaciona con problemas de nacimiento, porque son individuos jóvenes. Pero pasada la barrera de los 35 años, 35-40 años, la enfermedad coronaria empieza a tener ya más importancia y ya empieza a ser la máxima responsable de la muerte súbita del deportista. Y la prueba de esfuerzo lo que va a hacer es detectar esa enfermedad coronaria silente. O sea, esos sujetos que tienen un problema en las coronarias que no ha dado la cara, pero que puede dar la cara durante una competición deportiva. Con lo cual, la prueba de esfuerzo, resumiendo, sería recomendable hacerla en deportistas por encima de los 35 años. Y de hecho creo que va a haber alguna legislación al respecto. Es muy posible que el año que viene, en las pruebas de maratón o de ultrafondo, sea obligatoria la prueba de esfuerzo antes de competir para individuos por encima de los 35 años. Por lo tanto, queda claro que el deporte es bueno hacerlo, pero siempre supervisado, ¿no? Efectivamente, el deporte es salud, pero sobre todo la palabra clave que yo diría sería responsabilidad. Alejandro Berenguel, cardiólogo, muchas gracias por habernos acompañado y por resolvernos todas estas dudas. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Muy buenos días. Buenos días.